Bien, vamos a continuar. Dios te me siga bendiciendo, amados hermanos. Estoy ahora mismo en el video número 2 de continuación y estoy respondiendo preguntas o comentarios o sugerencias, no sé cómo llamarle, de una petición de un usuario en mi canal de YouTube, en la cual me escribió y me pidió cariñosamente que yo explicara los 5 puntos de la doctrina calvinista. Ya yo hice el video número 1, expliqué en el video número 1 la elección, y cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo no es algo tan extraño, porque ya todo esto está en la Biblia, no es algo nuevo que digamos, solamente que algunos creyentes se le olvidan enfocarse de que el hombre es salvo por la fe en el Evangelio, y se nos olvida pues anunciar el mensaje del Evangelio. Vamos a continuar. Vamos ahora a la perseverancia de los santos. Básicamente la perseverancia de los santos se dice, si Dios los escogió y los predestinó y los justificó de antemano antes de la fundación del mundo, el resultado es que no habrá forma de que se pierdan. Ellos van a perseverar aunque estén cojeando. Ellos van a perseverar aunque estén cojeando, ¿verdad? Porque fueron llamados y escogidos y justificados y elegidos de antemano. Y eso no se va a poder retractar. Bueno, hay unas verdades. Lo que Juan Calvino enseña es una verdad. Tiene mucha razón. Ahora, bien importante, que la iglesia, ¿verdad?, los creyentes, el que conozca a Cristo, ¿verdad?, el que conozca la sana doctrina, al conocer el Evangelio y creer, ya son salvos, ya son justificados, ya están escondidos en Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Colosenses, sí, creo que Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice Colosenses 3, 1 y 2 que nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo Jesús. Y eso significa que al estar escondidos, nuestras vidas, nosotros los creyentes, estamos seguros de nuestra salvación. ¿Quién podrá nosotros sacarnos si estamos guardados y escondidos en Dios? Nadie puede sacarte la presencia de Dios. Y todo lo que dice Juan Calvino es una realidad en cuanto al tema de la perseverancia de los santos. Ok, pero vamos a ver el otro punto de vista. ¿Por qué? Porque voy a poner aquí una preposición con la palabra pero, ¿verdad que sí? Y es que Pablo nos dice en Gálatas 5, versículo 2 en adelante. Gálatas 5, 2 en adelante dice Pablo: he aquí yo, Pablo, os digo que si te circuncidas, de nada les aprovechará Cristo. Circuncidar es hacerse judío. Circuncidar viene siendo un sinónimo de volver a la ley. Y Pablo nos enseña que las obras de la ley y en estar sujeto en obediencia a la ley de Moisés, el hombre no es salvo. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Y Pablo le está hablando esto a las iglesias de Gálatas, en la cual ellos fueron persuadidos con una doctrina diferente a la que Pablo les predicó a ellos. Los judíos querían persuadir y convencer a estas iglesias diciéndole que ellos no eran completamente salvos, no eran completamente perdonados, había que hacer obras. Y está hablando Pablo de las obras de la ley. Los hombres, cuando hacen algo más adicional a lo que es la fe, pues entonces ya no son salvos, sino la salvación se convierte por obra y no es por la fe completamente. Y obviamente Pablo enseña que la salvación no es por algo que tú le añadas. Y eso mismo es lo que tuvo Martín Lutero. Eso mismo fue lo que Dios le reveló a Martín Lutero en cuanto a Roma. Roma añadió a la salvación algo más. Roma añadió un purgatorio, un estado intermedio, de que el hombre tiene que pasar por un proceso para ser purificado sus pecados antes de que vaya al cielo. Cuando el hombre muere,
a través de unos rezos, rezar la Santa María, qué sé yo, a través de unos rezos y de unas liturgias que ellos hacen los romanos católicos, pues ellos rezan por un muerto para que ese muerto les sea purificado ese pecado, para que ellos tengan gracia total, sean justificados totalmente. ¿Ves? Que los católicos no ven al hombre justificado totalmente, ellos lo ven a media. Entonces, Martín Lutero, al entender bien cómo brega la doctrina católica, Dios le reveló a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá, no por obra, sino por la fe en Cristo. Entonces, esto mismo Pablo le está hablando a estas iglesias, porque los judíos, muchos judíos, entendían que había que hacer algo más. Ahora, la doctrina de la perseverancia, que enseña también Juan Calvino, y que enseña también muchos predicadores, ellos piensan que si fuimos escogidos, elegidos, justificados, antes de la fundación del mundo fuimos llamados, ya vamos a ser seguros que somos salvos. Efectivamente sí, es cierto, somos salvos. Pero Pablo nos enseña, tú sabes que Pablo nos enseña aquí, que nosotros los creyentes, ¿verdad? Pablo dice, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que está obligado a guardar toda la ley. Dice Pablo, de Cristo se han desligado. De Cristo se han desligado lo que por la ley quieren entender, que quieren ser justificados y salvos. De la gracia habéis caído. Hay que enseñar la verdad. Hay que enseñar la verdad. Hoy en día vemos muchas iglesias que siguen en la ley. Están casados con la ley. Son salvos, pero están casados con la ley. Y dice Pablo, si tú pretendes mantener tu salvación y ser salvo por las obras de la ley, de la gracia habéis caído. Está hablando Pablo una verdad. Es una verdad. Porque la ley lo que hace es que te lleva a las obras. La ley te lleva a hacer obras para tú ser salvo. La gracia te lleva a la cruz, a la sangre de Cristo, a que tú creas en Cristo, en que Cristo te justificó, te salvó por la sangre de Cristo. ¿Ves? Son dos cosas opuestas. La ley, Pablo dice en Gálatas 2.13, que el 2.13 o 2.12 es 2.12, Gálatas 2.12, que la ley no es de fe. Y la ley, al no ser de fe, la ley dice, haz obra para que tú seas salvo, indicando que tú no eres salvo. El hombre bajo la ley no es salvo, porque bajo la ley no hay un salvador. Todavía no hay un salvador. En la gracia, en Cristo, bajo la fe, ya llegó el salvador. Y a través del evangelio, cuando tú lo crees, ya no necesitas la ley. La ley fue una sombra. Entonces la iglesia hoy en día está todavía bajo la ley. Y hay que abrirle los ojos a la iglesia. Hay que hacerle entender que si ellos creyeron en Cristo Jesús, han muerto a la ley. Como dice Pablo en Romanos 7:4. Romanos 7 del 1 al 4. Romanos de 7 del 1 al 4, sobre todo el versículo 4, cuando Pablo dice en el versículo 4, ahora ustedes, hermanos, han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. Si Cristo murió y tú creíste que Cristo murió para perdonar tus pecados y para hacerte justo, si tú creíste eso, tú moriste a la ley. Entonces la ley no te puede salvar y ser justo, porque la ley te ve a ti un pecador por la ausencia de un salvador. ¿Me entiendes? Y la ley declara nuestra vida un pecador y tú tienes que hacer obras para que la ley te declare justo. La ley y la gracia, la ley y la cruz, la ley y la sangre de Cristo es opuesto. Pablo nos dice una verdad de la doctrina. O sea, la doctrina de Calvino es muy cierta. A la vez que perseveren y hayan creído en Cristo, es cierto, tiene mucha razón. Es evidente que son salvos porque creyeron, pero no podemos irnos a la ley. Porque si queremos ser salvos, pretendiendo ser salvos bajo la ley, entonces la gracia se cancela. La gracia se cancela. No podemos estar en la ley y en la gracia. Porque si queremos ser justificados y salvos en la ley y también en la cruz, a la misma vez siempre una de ellas se cancela. Se cancela. Pablo dice una de ellas, la ley o la gracia. ¿Okay? Así que definitivamente la doctrina calvinista de la perseveración es muy cierta, es muy real,
pero está sujeta solamente a la gracia, a la justificación, en creer en el Evangelio y no ir en perseverar bajo la ley, ni las obras en la ley. ¿Okay? Está sujeta solamente a eso. ¿Okay? Bien, vamos a ver. Tengo un poco de tiempo. Ok, tengo un poco de tiempo. Ok, gloria a Dios. Vamos a hablar entonces acerca de la gracia irresistible. Ay, esta gracia irresistible hay mucho que hablar. Es un poquito complicadito, ¿verdad? La gracia irresistible. Dios hace un llamado. Estoy poniendo el pensamiento de muchas personas. Estoy más o menos poniendo la línea de pensamiento de muchas personas en cuanto a la gracia irresistible, ¿ok? Dios hace un llamado, pero el hombre puede rechazar o resistir ese llamado. Esto es un poquito tan complicado, porque cuando dice resistir en Hechos 7:51, vamos a buscar Hechos 7:51, un momentito, aquí en la Biblia, ok, aquí está. Hechos 7:51 dice: duro de cerviz y incircunciso de corazón y de oídos, ustedes resistir siempre al Espíritu Santo. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Como vuestros padres. Y si leemos el contexto un poquito más antes, dice el contexto anterior, versículo 37. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, los profetas se levantaron, ok, y un poquito más antes, versículo 35, a este Moisés a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te hará puesto por gobernante y juez? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de esto, de resistir o no resistir. Y quiero tomarme un poquito de tiempo. Quiero tomarme un poco de tiempo. Presiento que no voy a terminar muy rápido, porque voy a tener que cortar el video y terminar en el próximo video. Tengo el presentimiento de eso, ¿ok? Resistir. Hay dos formas de comprenderlo. Resistir en el sentido de que yo me resisto al Evangelio y no quiero. Quiero perderme, en otras palabras, quiero perderme, ok. Y resistir en otro punto de vista, en el sentido de, ay, si Dios me convence, Dios, la gracia de Dios es grandísimo, se derrama sobre mí, y no puedo resistir eso y yo tengo que terminar creyendo en la gracia de Dios. En esos dos puntos de vista se puede entender la palabra resistir. Vemos que puede ser como si fuera un neutro. La pongo de manera y de modo de un neutro, porque de las dos formas se puede hablar la palabra y interpretar resistir, ¿okay? De esas dos formas. Bien, hay que comprender que vamos a verlo dentro del punto de vista del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todos los hombres estaban sujetos no al Evangelio, porque no había Evangelio, no había una cruz, okay, fue una sombra. El Antiguo Testamento revela una sombra de que iba a venir un Evangelio, pero no había Evangelio y los hombres no estaban regenerados todavía, ¿okay? El Antiguo Testamento habla totalmente de la soberanía de Dios. Tres cosas bien fundamentales que nosotros como iglesia tenemos que comprender dentro del punto de vista del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento. Número 1, la soberanía. Número 2, los designios de la voluntad de Dios. Esa palabra, los designios, significa lo que Dios decide, así se queda. Así se va a quedar. Si Dios decidió esto, así se queda. Tomen los designios. Y el otro punto de vista es el propósito de Dios. Cuando Dios trazó el universo, cuando Dios hizo el mundo, la esfera, y también contando con la humanidad completa, Él trazó un propósito.
Y ese propósito que Dios trazó con el mundo entero, humanidad y la esfera del globo terráqueo completo, Dios trazó todo de lo que el hombre no ve. Como dice Pablo, lo que no se ve, para que entonces más adelante el hombre vea un resultado. Y ese resultado está hecho del propósito. Ese resultado está hecho de la soberanía. Ese resultado está hecho de los designios. Lo que Dios trazó. Vamos a poner un ejemplo. Abraham fue un incrédulo, ¿verdad? Abraham fue un idólatra, un incrédulo. Dios lo escogió, lo llamó. Pero Abraham, por más que Abraham dijera, Señor, no, Señor, yo me rehúso, me resisto. Dios le dijo a Abraham, pues, tú vas a creer. Y Dios convenció a Abraham. Abraham se resistió primero, pero terminó diciéndole a Dios, sí, Dios, yo creo. Igual Sara, su esposa también. Si tomamos de ejemplo los profetas Jeremías. El profeta Jeremías dice, Jeremías capítulo 1, versículo, por ahí más o menos está en el capítulo 1, Dios llamó a Jeremías y le dijo, lo llamó para que profetizara sobre Jerusalén, sobre el pueblo, los pecados del pueblo. Y el profeta Jeremías dijo, Señor, es que soy niño. Yo soy niño, Señor, no sé. Y Dios dijo, no digas que yo soy niño, porque a todos donde quiera que yo te voy a llamar para que tú vayas y hables al pueblo de sus pecados, pues tú lo vas a hacer. Terminó el profeta Jeremías diciendo, sí, así mismo es, efectivamente, el profeta Jeremías no se pudo resistir. El profeta Jeremías no se pudo resistir. Pablo, cuando antes Pablo era llamado Saulo, antes de ser llamado, pues, Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia cristiana. Asolaba a la iglesia. Pero por más que Saulo asolaba a la iglesia, ¿verdad? Saulo terminó haciendo la voluntad de Dios. Moisés, igualmente Moisés, Dios le dijo, vete, te voy a llamar para que tú libertes al pueblo de Israel de la esclavitud. Te enfrentes a los faraones, te enfrentes a los egipcios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Básicamente, Señor, es que yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar, yo no soy muy académico, Moisés, yo te llamé a ti. Y yo cuando Dios quiere que algo se cumpla. Punto y se acabó. Porque así brega el mundo entero. Dios hizo el mundo entero de su soberanía, de su propósito, de su designio. Y nadie puede ir por encima a lo que Dios estableció. Porque la condición del hombre en un principio estaba muerto en pecado y en delito. Hay que comprender que el hombre sí no estaba muerto completo en el sentido de que no tomaba decisión. Es que lo que pasa es que el hombre no podía ser salvo, porque la única forma que el hombre fuera salvo era en una cruz. Pero muerto completo no, el hombre toma decisiones en la tierra. Dios le dio capacidad al hombre para tomar decisiones, pero tomar decisiones para ser salvo, eso le corresponde a un Salvador en la cruz, en la sangre de Cristo. No es en la expiación de los pecados del Antiguo Testamento. ¿Ve la diferencia? El hombre puede tomar decisiones en la tierra, pero para salvación no puede, porque su condición está incapacitada. Necesita depender de un Salvador, y es la fe. Ok, escuchen bien. ¿Por dónde voy? Bien. La gracia irresistible. Hay que ser realistas y neutrales en el punto de vista, en el sentido de que cuando Dios llamó a todos los hombres, Jeremías, Pablo, Moisés, Abraham, ninguno de ellos se resistió. Ninguno de ellos le dijeron, no, yo no quiero, no, tampoco. Al contrario, Dios los convenció. Yo creo que cuando Dios en su soberanía, que Dios todo lo sabe que el hombre no va a creer,
Dios sabe que el hombre se va a resistir. Pero Dios en su soberanía, en sus designios, en su voluntad, cuando sabe que el hombre va a creer porque Dios lo sabe todo, no hay forma de que se resista. Por lo tanto, yo pongo esta palabra en el sentido neutro, en el sentido de que el hombre no se puede resistir si en la omnisciencia de Dios, Dios sabe que el hombre va a creer. Por más que el hombre se resista, va a creer. De todas maneras, en la gracia hermosa del Señor. Porque el estado del hombre no le permite creer si no hay un Salvador. ¿Ok? Me acuerdo de que el rey Agripa, en el libro de los Hechos, Pablo le estaba predicando al rey Agripa y después de darle un sermón al rey de Agripa, un mensaje, el rey Agripa dijo: wow, Pablo, por poco tú me convences. Por poco tú me convences de ese mensaje, pero en otras palabras no me convenciste. Yo creo que la gracia irresistible está sujeta a la soberanía, al propósito y a los designios de Dios. Él es el que cambia el corazón. Tú sabes, los hombres pecadores van a la iglesia, los invitan. Y cuando los hombres pecadores los invitan a la iglesia, se sientan a la iglesia y aunque digan: no, yo no me voy a convertir. No piensen: hey pastor, yo no me voy a convertir. No. Yo oigo los cánticos, oigo lo que pasa oigo lo que está pasando, pero no me crean. Pero el mensaje, el oír el evangelio los convence. ¿Ok? Así que la gracia irresistible, pues yo creo que si Dios desea que el hombre sea salvo, porque Dios tiene un propósito, como Dios puso un propósito en todos los profetas, en todos los hombres, incluyendo a Pablo, cuando Dios llama y Dios pone un propósito y Dios marca un destino, el hombre en la fe, en el evangelio, va a creer. Lo que pasa es que los hombres muchas veces en esta vida están ciegos. El dolor, la vida, la traición, los golpes en la vida, los traumas, los abusos, los maltratos de esta vida los ciega a ellos y se resisten. Pero necesitan evangelio. Cuando Dios los convence es a través del evangelio. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no había evangelio. Solamente Dios convenció al hombre y hizo todo en el Antiguo Testamento a base de un propósito. Pero el propósito principal está colocado en el evangelio, a los que oyen y creen. Y si Dios quiere llamar a un hombre para que sea un pastor, un evangelista, Dios va a cumplir ese propósito, porque Dios, eso viene de Dios, no es de los hombres. Y a través de oír el evangelio, Dios lo va a convencer, no se va a resistir. Dios te bendiga, Dios te me guarde y adelante. Vamos a pasar a otro video.